Hola, bendiciones para todos. Un consejo para cualquier líder que está comenzando su ministerio es el siguiente. ¿Cuál es la importancia de estar bajo cobertura espiritual? Una de las cosas muy importantes es que la misma unción que está sobre la persona a la cual usted está debajo, esa misma unción vendrá sobre usted. Para darle un ejemplo, tengo personas, muchísimas aparte en el mundo y localmente, que están bajo mi cobertura, y lo mismo que ocurre bajo mi iglesia, o lo que ocurre en la iglesia, ocurre en la vida de ellos. Si es prosperidad, si son milagros, si es crecimiento de la iglesia. O sea, la misma unción la cual usted se somete, es la misma unción la cual usted va a operar. Únase a nuestro Supernatural Global Network para aprender más sobre liderazgo y tener éxito en su ministerio. Así que le doy muchas gracias. Bendiciones. Hermanos, no necesitamos la cobertura de un disque apóstol de la prosperidad ni de nadie. Es suficiente con el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, el término cobertura espiritual se ha tornado muy común entre el movimiento neoapostólico de las iglesias neopentecostales. Se da a entender que una persona espiritualmente más fuerte da a otras, en muchos casos a cambio de dinero y lealtad absoluta, cobertura espiritual. La imagen más común de cobertura es la de protección del apóstol, y si no estás bajo su cobertura, no tendrás seguridad. Eso no es lo que Dios dice. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pasaje no dice, clama a tu apóstol, clama a tu pastor. Ve bajo la cobertura de Maldonado y yo te sanaré, te prosperaré. No, el Señor dice que Él me responderá si humillado voy ante su presencia. Dios nos asegura que solo tenemos que clamar a Él y nos responderá. Él está listo para responder nuestras oraciones. No es bajo la cobertura de ningún apóstol que busca las ofrendas de tu iglesia. Dios nunca te cobrará por ayudarte. La palabra de Dios dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser, convirtiéndose en ejemplos del rebaño, hombre. Primera de Pedro 5:1 al 3. Existen varios extremos sobre la cobertura, pero este es el más preocupante y al que debemos prestar mucha atención. Este extremo de cobertura significa comprar un tipo de seguro o protección espiritual. Este tipo de protección espiritual la brindan chamanes evangélicos a aquellos que paguen sus servicios. La clave en este extremo es que siempre ha de haber una persona espiritualmente más poderosa que protege a la menos poderosa. La menos poderosa dará dinero y total lealtad a cambio de tal favor espiritual. Es ridículo. Queda claro, para aquellos que buscan cobertura gratuita o de pagos mensuales, esta protección espiritual tiene implicaciones mágico-religiosas, es decir, se cree que los creyentes somos víctimas fácil del ataque de Satanás o de sus demonios. Estos vendedores de cobertura le hacen pensar a los creyentes débiles que si no están bajo sus paraguas, pueden sufrir de envidias, mal de ojo, maldiciones o brujería. Así que estas víctimas necesitan de la protección de aquel con poderes espirituales especiales. Existe una gama de creyentes que brindan este tipo de servicio espiritual. Estos son chamanes evangelocos
que creen que pueden romper cualquier maldición o atadura y aún agarrar a Satanás por los cuernos. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Proverbios 28:10. El éxito de los impíos es su propia miseria. Impío es aquel que conociendo la verdad se aparta de ella y la pervierte. El justo se salva con dificultad, pero el impío y el pecador se perderán. Primera de Pedro 4:18. Definición según el diccionario. Cobertura proviene de la palabra cubrir. Cubrir, poner algo encima o delante de una persona o una cosa de manera que queda total o parcialmente oculta, protegida o resguardada. Cobertura, acción de cubrir o proteger algo, cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Por lo que la cobertura espiritual sería cubrir o proteger espiritualmente a una persona o cosa. La cobertura ministerial es realizada por medio de una oración o una declaración a las potestades del aire ante los seres angelicales y ante Dios por testigo que nunca o más personas respetan a sus jerarcas eclesiásticos y que se encuentra en total obediencia para obtener y rechazar ataques satánicos para el pueblo de Dios. Mire, el hombre no tiene la capacidad de cubrir espiritualmente a otra persona debido a que el espíritu, alma del hombre, es limitado, mortal e imperfecto y carece de todo poder espiritual para proteger y cubrir a otros. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios rescate. Amados hermanos y amigos, nadie se salvará por cantar o servir en una iglesia sino por cumplir la palabra de Dios. En estas iglesias corruptas tienen que nacer de nuevo. Fue lo que Jesús le dijo a un rico fariseo, maestro en Israel, miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos y versado en la ley. ¿De qué le sirvió todo eso si Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. O sea, Nicodemo, tus títulos no te sirven de nada. Déjalos a un lado y nace de nuevo. No entraremos al reino de Dios por ser buenos, por tener una iglesia grande, por cantar, danzar, predicar o profetizar, sino por experimentar ese nuevo nacimiento. Tenemos que apartarnos de la práctica del pecado que Dios abomina. Si esta gente es capaz de adulterar la Biblia, son capaces de cualquier cosa, hermanos. Necesitamos discernimiento espiritual en la iglesia y no manipulación y chantaje. Hermanos, estamos en los últimos días. Dios le bendiga.